Guardó el cuaderno como quien guarda un secreto que duele igual que una piedra en el pecho. Con la mano temblorosa, doblando una esquina de la página para asegurarse de que no se fuera a mover. La sala estaba fría aquella tarde de 1888. La luz entraba en tiras por las contraventanas y los muebles olían a cera antigua. Augusta dejó la pluma y la miró, como si la última línea fuera a ocupar todo el espacio que quedaba entre ella y una verdad que no sabía pronunciar en voz alta. La letra, a veces firme y otras huidiza, atravesaba las páginas con la persistencia de quien anota para sí mismo antes que para nadie más. Las hojas acumulaban años, manchas de café, migas, pequeñas marcas que eran, también, marcas de la vida que había pasado bajo sus ojos. En la última hoja quedó una frase breve, sin adornos. No era una absolución ni una súplica. Era la forma en que, después de tantas razones, una mujer se dejaba mirar por su propia historia. Retroceder a 1856 fue como abrir una ventana en un cuarto cerrado por décadas. El polvo de la carretera se pegaba a los vestidos y al aire traía historias de ciudad, rumores de una corte que vivía lejos de los surcos de café. Augusta llegó a São Martinho, con la piel aún de la ciudad, con los dedos de la mano sin callos y con una maleta llena de ropa que no servía para trabajar. La casa grande la recibió con su hálito de formalidad. Cortinas altas, pisos encerados, la mesa siempre puesta para invitados que raramente agradecían el esfuerzo. Su esposo, Eugenio Ferreira Braga, venía de una familia que hacía del dominio un hábito. Él hablaba con la seguridad de quien hereda más que tierras, hereda la capacidad de decidir sobre vidas enteras. La fazenda se extendía como una ciudad pequeña hecha de distintos mundos. Desde la casa grande se podía ver el terreiro, filas ordenadas de plantas de café mecidas por el viento, la mano del tiempo marcando hileras que aparecían y desaparecían con la cosecha. Más allá, las cabañas agrupadas en torno al corral conformaban una sombra constante. En ellas vivían las personas a quienes la ley y las costumbres llamaban de mil maneras, pero que eran, ante todo, cuerpos que trabajaban, cuidaban, lloraban y tejían relaciones a ellas mismas. La senzala olía a tierra húmeda y a jabón hecho con grasa. La cocina principal mezclaba voces de órdenes con canciones que nadie escuchaba fuera de las paredes donde resonaban. La primera vez que vio a Josefa, Augusta creyó que la mujer era apenas una figura más entre las sombras de la casa. Josefa tenía un paso mesurado, una mirada que no buscaba conmover. Venía de otro tiempo, se decía a sí misma Augusta. A veces la veía arreglar la ropa de los niños o sentarse en un rincón con la cara vuelta, como si estuviera calculando silencios. No era una criada común para la joven baronesa. Había en ella una calma que provenía de una resistencia antigua. Josefa fue la que le enseñó sin palabras las reglas tácitas de aquella casa. ¿Quién podía pasar por la puerta trasera? ¿Qué conversaciones debían cambiar de tono cuando alguien subía la escalera? ¿Cuáles eran los horarios en que el llanto debía quedarse callado? Al principio, Augusta se mantuvo en la periferia del conflicto moral que contenía la fazenda. Aprendió a ordenar las mesas, a aceptar visitas, a escuchar con paciencia las bromas del marido, que a veces eran un filo envuelto en risa. Las primeras decisiones, aquellas pequeñas omisiones que se presentan envueltas en la comodidad, llegaron sin gran ceremonia. Cuando alguien propuso que la cocinera llevara menos sal a la carne, porque los invitados preferían sabores más delicados, ella dijo que sí. Cuando el feitor repartió tareas y se confirmó que determinadas labores eran solo para quienes vivían en cabañas, ella asintió sin mirar atrás. No existía entonces en su cabeza una categoría para lo que era complicidad. Todo estaba todavía envuelto en una lógica que la educación había pintado como natural. Los días se encadenaron en ritmos precisos. Mañanas con instrucciones a la servidumbre, tardes de paseo por el jardín para no respirar los olores del terreiro, noches largas con velas que hacían sombras largas en los retratos. En las cartas que escribía a su madre, escritas en tinta apretada, plagadas de frases corteses, describía la fazenda como un lugar de trabajo duro pero noble. Pero en el cuaderno que apenas comenzó como un artefacto de orden personal,
Augusta empezó a anotar pequeñas cosas. Una palabra, una expresión de negligencia, la forma en que alguien le pedía perdón en voz baja y le ofrecía, después, obediencia. No eran confesiones, eran más bien un inventario que ella no esperaba que fuera a estallar en su propio pecho. La maternidad llegó con ruido y con contradicciones. Enrique nació una noche de calor espeso. Su llanto hizo vibrar las paredes, y por primera vez en mucho tiempo, la casa tuvo un motivo que no fuera el trabajo. Con él, Augusta practicó un afecto que se parecía a la posesión. Lo vistió, lo meció, y lo presentó al mundo como un pedazo de su propia carne. Pero la relación entre cuerpos y cariño en São Martinho siempre estuvo atravesada por la desigualdad. Josefa, que había amamantado a muchas criaturas desde hacía años, fue puesta en el lugar de ama de la casa y a la vez en el de madre de otros. En una tarde de junio, ella aceptó tomar a Clara en su pecho, la hija menor de Augusta, y lo hizo con la misma naturalidad con que arreglaba un mantel. Para Augusta, ver a Josefa alimentar a su propia hija y a los hijos de otras manos era una lección cotidiana sobre cómo las mujeres, aun en condiciones distintas, tejían el cuidado con la costumbre. Años después, cuando el varón decidió vender a Tiberio, nada sucedió como una escena aislada. La venta fue un proceso legal y frío, una transacción que transformó a un hombre en mercancía. Tiberio había sido para algunos un trabajador respetado, para otros un hombre con historias que se acumulaban en el silencio. Su partida dejó una fisura en la trama íntima de la facenda. Josefa, que había amado de manera callada a aquel hombre, recogió su dolor en un bolsillo que nadie más pudo ver. Benedita, su hija, se quedó con la sombra de quien se fue. Los rasgos de Tiberio se le quedaron en la cara como un mapa que la hacía recordar la otra vida que él había llevado fuera de la facenda. La venta ocurrió un día que empezó con normalidad y terminó con una carroza alejándose. Algunos vecinos comentaron del mejor postor. La contabilidad lo registró como un acto necesario, una forma de sostener la economía del lugar. Dentro de la casa, sin embargo, la medida dejó su marca. Augusta miró a su alrededor y vio que la facenda era una maquinaria en la que las decisiones se tomaban con números y se pagaban con vidas. No hubo protesta organizada. Había, en cambio, silencios que se volvieron gestos. Josefa dejó de cantar en la cocina. Benedita, que aún no había cumplido 12, miraba el espacio por donde su padre se había ido con ojos que ya comprendían la ausencia. Las fechas empezaron a acumularse en el cuaderno. No siempre ponía el día. A veces registraba episodios con una palabra que le servía de ancla. Venta, cura, castigo, huida. Era una escritura de supervivencia, un intento de sostener la claridad en medio de la espesura del cotidiano. Pero la escritura también era una especie de complicidad. Al volcar en la página el registro de lo que veía y no hacía, Augusta se estaba también narrando a sí misma para justificar el silencio. De vez en cuando leía lo que había escrito en voz baja y trataba de convencer que no siempre se tiene el coraje para intervenir, que las estructuras pesan más que la voluntad individual. La relación con el varón no fue siempre tensa en la superficie. En sociedad, él era carismático, manejaba la palabra con facilidad, sabía hacer favores que cogían la forma de dádivas y rodeaba su autoridad con gestos generosos. Dentro de la casa, en privado, sus exigencias se volvían más duras. Le ordenaba a las personas como si fueran extensiones de la propiedad, hacía chistes que humillaban a quienes estaban por debajo de él en la jerarquía. Algunos invitados lo aplaudían sin notar el filo en sus palabras. Otros callaban, como si intuyeran que la risa era una máscara. Augusta fue testigo de miradas que no se atrevían a alzar la voz. En ocasiones, después de la cena, se quedaba despierta escuchando pasos que iban hacia habitaciones cerradas y luego volvían con la calma superficial de alguien que ha cumplido una rutina. Ella no preguntaba. Al principio creyó que no era su lugar. Luego comprendió que el no preguntar la convertía, también, en parte responsable. No todo en la facenda era poder impune. Había tensiones que se colaban por las grietas, rumores de fugas, planes discretos para escapar,
acuerdos tácitos con haciendas vecinas para acoger a quienes lograran huir. La ley de 1871, la ley do ventre libre, no fue al principio más que una noticia lejana. Su promesa de libertad para los nacidos en libertad era para muchos una pieza de papel que apenas inflaba algunas esperanzas. Sin embargo, la posibilidad de un futuro diferente empezó a circundar la facenda como un viento que aún no tocaba los surcos, pero que anunciaba su llegada. Las conversaciones al atardecer, que antes giraban en torno a cosechas y precios, comenzaron a incluir murmullos sobre identidad y derecho. Para algunos eso supuso una amenaza, para otros un camino. Augusta observaba esos cambios con un interés perezoso. Tenía un modo de ver la historia que no demandaba su intervención. Era un fenómeno que ocurría allí, lejos de su responsabilidad directa. Pero la facenda es también un círculo pequeño donde las decisiones se transmiten con la velocidad de la saliva. Una omisión de su parte podía transformar el destino de personas cercanas. Pronto se lo enseñaría la vida. El gesto de no preguntar es tan potente como el acto mismo. Entretanto, Tomás el feitor se convirtió en una figura que la inquietaba. Era hombre de palabra seca y mirada calculadora, conocía la facenda en sus pliegues más íntimos, y a veces traía a la mesa noticias que no tenían por qué llegar hasta la casa grande. Tomás no era un hombre de gestos grandilocuentes. Cuando le dolía algo, lo guardaba en la garganta. Conocía las historias de muchos, y sin querer, sostenía secretos que podían servir tanto para proteger como para destruir. Fue Tomás el que un día mencionó con una voz casi neutra que Benedita tenía un parecido con el varón. La frase no tenía intención acusatoria inmediata. Sin embargo, al pasar por la sala donde Augusta estaba, la dejó flotando en el aire como una hoja que encuentra una pequeña corriente. Augusta sintió un estremecimiento que la atravesó como un frío. Miró a Benedita, a Josefa, y no supo en qué lugar exacto situar la responsabilidad de ese parecido. No era una acusación formal, era un hecho que, si se avivaba, podía desencadenar preguntas que nadie deseaba plantear. A partir de entonces, prestó atención a los rasgos, la curvatura de la nariz, la inclinación de la ceja, la forma de reír. Había algo en la niña que hacía visible un pasado que nadie quería nombrar. La vida cotidiana continuó. Sin embargo, algunas conversaciones cambiaron de tono. Los visitantes comenzaron a posar miradas en Benedita con una curiosidad que la hacía bajar los ojos. Josefa, a su vez, fue rehuyendo las preguntas directas. El dolor no se mostró en palabras grandilocuentes. Lo hizo en gestos sencillos. Una taza de café olvidada, una canción no cantada. Quienes vivían en la facenda sabían que ciertas verdades podían destruir familias enteras. Se manejaban entonces con cautela, como si trataran con objetos frágiles. Augusta empezó a escribir con más frecuencia. Las páginas del cuaderno se llenaron de fechas, de descripciones de eventos pequeños que, sumados, formaban una prueba: la ausencia de Tiberio, la tristeza de Josefa, la sonrisa contenida de Benedita. No era justo que los silencios se convirtieran en normalidad. Lo creyó, lo escribió y al mismo tiempo guardó la nota en un bolsillo secreto dentro del libro. Ese bolsillo oculto no era tanto para proteger la confidencia como para protegerla a ella misma del peso de sus propias palabras. Hubo un día concreto que marcó una línea en su estado de ánimo. Una tarde en que encontró a Rufina, castigada en el terreiro. Rufina era joven, de ojos vivos. Su desobediencia fue tratada con bronca pública. No mostraría en detalle el motivo del castigo, porque las palabras pueden herir sin necesidad de imágenes. Aquello que ocurrió fue, sin duda, una señal del punto hasta donde el poder podía llegar cuando nadie lo detenía. Rufina apareció ante la casa grande con la ropa rota, el rostro marcado por la humillación. Su espalda llevaba algo más que cicatrices, llevaba la evidencia de una imposición. Algunos espectadores murmuraron, otros fingieron no ver. Augusta, que se encontraba entre la gente de la casa, sintió esa noche un incendio bajo la piel. Habría podido interceder, hablar, preguntar.
no lo hizo. Su silencio fue un ladrillo en la construcción de esa humillación. En el diario anotó la escena con una frialdad calculada, y luego escribió algo distinto, una pregunta que no tenía respuesta segura. ¿Qué silencio pesa más? ¿El que se impone desde afuera o el que uno acepta con el pretexto de preservar la tranquilidad propia? Esa pregunta se repitió en las páginas como un eco que no encontraba todavía la salida. Las decisiones se sucedieron con la lógica de quienes están acostumbrados a gobernar. Se construyó una casa para mujeres en un recodo alejado de la casa grande, un lugar con paredes más adornadas que las cabañas, pensado para contener aquello que, según la visión de los dueños, debía permanecer oculto. En apariencia, la intención era proteger. En esencia, la medida funcionó como un mecanismo de control. Las mujeres que fueron conducidas allí cambiaron su modo de existir. Dejaron de ocupar los espacios de manera libre y pasaron a una domesticidad que se parecía al encierro. Tomás supervisaba, la casa grande justificaba, y Augusta miraba sin detener el engranaje. El cuaderno fue entonces más que un lugar de anotaciones. Se convirtió en una bitácora de contradicciones. Con cada línea, Augusta separaba en su mente la imagen de la mujer que era y la de sus acciones. Por la mañana participaba de la vida social, por la tarde registraba las sombras de la casa. A veces, en voz baja, leía sus propias entradas y sentía que la historia que se contaba no se correspondía con la persona que quería ser. Con frecuencia, la realidad la golpeaba. A Benedita la miraban de forma distinta cuando pasaba junto a la mesa de los invitados. Josefa se retiraba de las habitaciones con la compostura de quien ha aprendido a no implorar. En diciembre de aquel año, sucedió algo que obligó a la facenda a mirar su propio reflejo. Una pequeña revuelta, una fuga planeada y lograda. No todas las personas que quisieron marcharse lo consiguieron. Algunos se quedaron y otros pagaron el precio con golpes y castigos. Los nombres que salieron de la facenda fueron murmurados durante semanas. La ley de 1871 empezaba a tomar forma como una idea que se inscribía en la posibilidad concreta de un porvenir distinto. Para la Casa Grande era una amenaza al orden, para muchos una esperanza que se sostenía con la fuerza de los pies que corrían en la noche. Augusta vio cómo la facenda se iba estrechando. Los métodos de control se volvieron más precisos. Vigilancia, acuerdos con vecinos, sobornos. No era que el varón quisiera imponerse más con la crueldad, era que el conjunto de la casa, las costumbres, los modos de pensar, se habituaba a procedimientos que, con el tiempo, parecían inevitables. Ella siguió anotando. Sus entradas ya no eran meras crónicas, eran evidencias de cómo el mundo que la rodeaba moldeaba sus actos. Por la noche, se preguntaba si existía un modo de deshacer ciertas decisiones. Por la mañana, la realidad la empujaba a responder con la misma tibieza que antes. El cuaderno empezó a tener más páginas en blanco entre las anotaciones. En algunos periodos, la escritura se volvía más densa. En otros, desaparecía por semanas enteras. Esos lapsos no significaban olvido, sino que la vida misma ejercía la presión de lo inmediato. Las cosechas, la visita de algún intendente, la necesidad de mantener la apariencia para los forasteros. Pero cada vez que abría el libro y encontraba una mancha vieja de tinta, Augusta sentía el peso de lo que había decidido callar. En uno de esos periodos de silencio, la relación con Josefa dio un giro que fue a la vez íntimo y devastador. Josefa, que no tenía por costumbre expresar su pena, empezó a acercarse a la baronesa con preguntas que no tenían el tono de la súplica, sino el de quien busca una mirada honesta. Le habló de la niña que crecía con la sombra de un padre ausente, de cómo a veces la gente del terreiro fingía no ver el parecido que salía en la sonrisa de Benedita. No le pidió justicia, pidió comprensión. Augusta, que temía cualquier confrontación que desestabilizara su posición, le ofreció palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para ella. No llegó a una acción concreta. Se limitó a prometer pequeñas atenciones. Más atención a la niña, menos preguntas que incomodaran. Para Josefa, esos gestos fueron una caricia necesaria.
para Augusta, fueron una forma de posponer el malestar. Esa noche, al volver al cuarto, escribió en el cuaderno sin detenerse: «No dije la verdad, no la dije muchas veces». La frase flotó como una confesión parcial, pero no alcanzó a ser todo. Había en ella una división entre la mujer que anotaba y la que vivía. Años después, cuando la hoja se amarilleara y el polvo cubriera la letra, esa nota sería una piedra antigua que no alcanzaría a detener la avalancha. La fazenda continuó su ritmo. Cosechas, ventas, pequeñas celebraciones que nunca llegaron a disolver la tensión subyacente. Los habitantes del lugar tenían secretos que compartían con la tierra: pérdidas, embarazos, el conocimiento íntimo de cómo sobrevivir cuando el mundo del dominio llama a la puerta. En la casa grande, Augusta se convirtió en una mujer de hábitos: paseos por los jardines, arreglos en los salones, conversaciones educadas que no tocaban las raíces de las cosas. Por las noches, abría el cuaderno y lo cerraba con la sensación de que la palabra escrita era un acto de resistencia y de traición. Hubo un episodio, una cadena de pequeños acontecimientos, que mostró hasta qué punto la fazenda podía sostener su orden gracias a la colaboración de los aparentes inocentes. Una tarde, una disputa por un pago menor culminó en la expulsión de un hombre que había solicitado un pago que la contabilidad no había previsto. El varón firmó la orden sin mirar el rostro del expulsado. El feitor ejecutó la orden con tranquilidad. Los vecinos miraron para otro lado. Esa expulsión se sumó a la lista que Augusta llevaba en las páginas: nombres, fechas, hechos que deberían haber sido considerados con otra gravedad. Ella lo escribía, y al mismo tiempo procuraba encontrar razones que la justificaran. Era necesario para el orden, anotó una vez, como si buscara una verdad que la sostuviera. El cuaderno, finalmente, se convirtió en un espejo incómodo. Reflejaba tanto la fazenda como su propia parte dentro de ella. En sus páginas, Augusta dejó constancia de la vida de otros: el regreso de algún fugitivo, la llegada de noticias sobre la ley, la salud de las cosechas. Pero también dejó huellas de todo aquello que no tuvo fuerza para cambiar: la venta de Tiberio, la humillación de Rufina, la construcción de la casa apartada para mujeres. En cada entrada había una pregunta apenas formulada sobre la posibilidad de la reparación. ¿Qué se le debía a quienes fueron dañados? ¿Qué tenía que cambiar para que una vida dejara de estar sujeta a la voluntad de otros? Ella escribía y no encontraba la respuesta. Una noche en que la lluvia golpeó las ventanas con fuerza y el cielo no ofrecía consuelo, Augusta tomó el cuaderno y reflexionó sobre la letra que cubría las hojas. No alcanzaba el coraje para pronunciar en voz alta una palabra que pudiera cambiar el curso de la fazenda, pero sí alcanzó para decidir un gesto menor. Aquel libro no debía permanecer a la vista. Lo ocultó dentro de un compartimento de la mesa del dormitorio, un lugar que ella consideraba seguro. Fue un acto simple, práctico. Sin embargo, tuvo la densidad de una promesa. La promesa de que algún día esas páginas serían leídas y no existiría ya quien pudiera decir que no sabía. No llegó a completar la promesa en ese momento. Los años siguieron pasando y la fazenda acumuló cambios y pérdidas, pero el gesto de esconder el cuaderno fue una bisagra. De algún modo, Augusta sabía que, al cerrar la tapa de la mesa, estaba consignando la posibilidad de una verdad que quedaría para más adelante. No era, al menos en su intención, una afrenta. Era la manera que encontró de no tener que enfrentar de inmediato la magnitud de lo que sabía. Mientras cerraba el cajón, pudo sentir la tensión propia de quien ha tomado una decisión ambivalente. La conciencia y la comodidad de la casa encontraban en su acción un punto de encuentro. No se trataba de valentía ni de cobardía simple. Era algo más complejo y doloroso. Guardar un cuaderno fue, en ese acto, un modo de conservar lo que no quería ver y de dejar para otro tiempo la responsabilidad de actuar. En la esquina de la misma habitación, Benedita dormía en una cuna traída hacía poco para los momentos en que necesitaba descanso. Su respiración era pausada. A través de la ventana, la noche barría los surcos con una tranquilidad que sonaba falsa.
Josefa, sentada en el umbral, observaba a la niña con la misma intensidad con que se mira una herida que no termina de cerrar. Ambas mujeres, en la casa y en la cabaña, sostenían un conocimiento compartido. La vida no puede borrarse con la tinta ni con el silencio. Se necesitaban acciones que no llegaron esa noche. Augusta cerró la puerta y por primera vez notó la distancia entre lo que había escrito y lo que estaba dispuesta a hacer. El cuaderno, escondido en la oscuridad de la mesa, contenía su memoria de los años, las decisiones que había tomado y las omisiones que la habían alineado con el poder de su marido. Guardarlo significó también posponer el juicio, trazar una línea de tiempo que en algún posible futuro demandaría más que palabras. Allí terminaban, por entonces, las primeras páginas de una historia que seguía acumulándose. No existía todavía la última frase que más tarde haría temblar el silencio. Pero la decisión de esconder el libro fue la llave que articuló el resto. La frase final, esa palabra que pesa como una piedra, tendría que esperar su tiempo. Mientras tanto, la facenda respiraba, trabajaba y mantenía el orden que algunos consideraban natural. En la penumbra, Augusta dejó la habitación y volvió a la sala. El cuaderno ya no estaba a la vista, pero su presencia parecía llenar el aire como un olor que se niega a desaparecer. Afuera, los trabajadores se movían con la cadencia de siempre. Al cerrar la casa, Augusta sintió que algo dentro de ella se había partido. No era una ruptura visible, sino un desgarrón íntimo, una línea de fuego que dividía lo hecho y lo por hacer. No le quedaba por esa noche ninguna certeza más que una. Había hecho aquello que muchas mujeres hacen en situaciones de poder desigual, guardar lo que duele para seguir viviendo. Y con esa decisión, había iniciado una historia que, algún día, exigiría ser leída. Los años siguieron su curso con la lentitud de un molino que solo parece detenerse cuando ya no hay nadie que lo mueva. Las hojas del cuaderno, escondidas en el fondo del cajón, conocieron inviernos y veranos sin ser tocadas. Sin embargo, el peso de las anotaciones no dejó de existir. Augusta continuó con sus rutinas, las mismas que habían sido aprendidas en la ciudad y corrompidas por la facenda. Arreglar los salones, asistir a recepciones que exigían una sonrisa impecable, repartir elogios que amortiguaban reproches. Por fuera, la casa grande mantenía su compostura. Por dentro, el aire se espesaba con preguntas no formuladas. En 1871, cuando la ley del vientre libre comenzó a discutirse en voces que antes no se habían atrevido a alzar, la conversación en São Martinho se volvió más áspera. Algunos vecinos la recibieron como un rumor peligroso, otros como la prometida oportunidad de un porvenir distinto. Para quienes vivían en la senzala fue un faro, aunque frágil. Los nacimientos dejaron de ser, en el papel, cadenas heredadas. En la práctica, las decisiones tuvieron que medirse con mayor cuidado. Las fugas se multiplicaron. La noche se convirtió en una aliada más segura que la ley escrita, porque la ley tardaba en llegar y cuando lo hacía, las costumbres todavía suplicaban obediencia. Quiteria fue la primera en planear una salida sin que nadie de la casa grande lo supiera. Salió en compañía de su hijo, un niño nacido libre por la circunstancia de la ley. Lo llevó atado al pecho, envuelto en una manta que olía a fogón y café. Partieron a la medianoche sin hacer ruido. La carretera los tragó como si siempre hubiese estado preparada para acoger a quienes decidían caminar hacia otra vida. Cuando la noticia llegó a la casa, fue recibida con la misma indiferencia que se reservaba a los asuntos incómodos. Se habló de pérdida, de mala suerte, de la necesidad de evitar que el ejemplo se propagara. Pero para quienes habían visto la escena desde la sombra del terreiro, la fuga tuvo la claridad de una lección. La libertad se ejerce con los pies. La facenda respondió con medidas que mezclaban violencia y burocracia. Se reforzaron guardias, se incrementaron las rondas nocturnas, se empezaron a hacer registros más estrictos de las familias. Tomás, siempre atento al movimiento de la propiedad, se encargó de ajustar la contabilidad humana. ¿Quién tenía permiso para salir? ¿Quién debía justificar su ausencia? Su mirada, hasta entonces contenida en la ejecución de órdenes, comenzó a arder con la posibilidad de controlar pequeñas grietas.
Si la ley aspiraba a resquebrajar un orden, la Facenda buscó coser los bordes con reglas más precisas. Benedita creció en ese devenir como una planta que encuentra luz en un rincón. Su rostro, con el eco de los rasgos que algunos atribuían al varón, se fue modelando con una obstinación que se parecía a la fuerza. No era para nada la niña silenciosa que Augusta había imaginado. Tenía una manera de mirar que guardaba preguntas y una firmeza que sabía cuándo alejar la palabra para protegerse. Josefa la cuidó con la ternura de quien conoce el valor de la discreción. No preguntaba demasiado. No reclamaba lo que no podía asegurar. Le enseñaba a Benedita a no cargar en la voz lo que debía ser aprendido en el gesto. En las noches más largas, cuando la casa grande se quedaba sin visitantes y las velas aclaraban los retratos familiares, Benedita encontró en el secreto del cuaderno una forma de aprender. No fue Augusta quien le enseñó a leer. Pocas veces la baronesa bajaba tanto su atención, sino pequeños papeles, anotaciones sueltas, cartas arrumbadas que Josefa, con la paciencia de quien guarda lo que puede, le iba mostrando. Con hojas sueltas, Benedita aprendió a seguir la línea de las letras. Con las palabras escritas por Augusta, empezó a leer el lugar que la formaba. La paradoja no se le escapó. Ella aprendía la lengua de quien había anotado sus penas. Esas lecciones clandestinas fundaron en la niña una habilidad que la acompañaría años después. La costumbre de mirar el mundo con la atención de quien sabe que cada gesto puede ser testimonio. Tomás siempre tuvo información que no pertenecía a los papeles oficiales. Había escuchado promesas, visto intercambios de bolsos con dinero, presenciado viajes que no eran anotados en la contabilidad. Con el tiempo, y por razones propias, decidió que guardar todo en la garganta le pesaba más de lo que le beneficiaba. Comenzó a registrar episodios que, hasta entonces, habían sido tratadas como brisas invisibles: quién llegaba a la casa por las noches, qué cuartos se cerraban deprisa, cuándo una mujer volvía con la ropa rasgada. No buscaba heroicidades, buscaba quizá un resguardo para su propia conciencia. Esa mutación de Tomás fue, a la larga, una de las pequeñas piezas que sostuvieron la caída del orden. Los castigos continuaron en la Facenda, pero cambiaron su maquillaje. En ocasiones se concibieron como medidas disciplinarias, en otras como decisiones necesarias por la conservación del orden productivo. Rufina, cuya humillación había abierto una grieta en la conciencia de Augusta, vivió tiempos difíciles. La marca de aquel castigo se quedó en su andar y en la forma de mirar a quienes la habían humillado. Con el paso de los años, fue multiplicando pequeñas fugas, salidas a la noche, contactos discretos con vecinos que ofrecían cobijo, la búsqueda de un lugar donde la palabra mujer no significara pasividad. No siempre lo consiguió, pero cada intento fue un acto que desafiaba la estructura misma de la Facenda. La economía de São Martinho, mientras tanto, empezó a bambolearse. Los precios del café subieron y bajaron. La inversión en plantaciones exigía mano de obra constante, y la renta de la tierra debía justificar la estructura de la casa grande. Los créditos ataron a la familia a un presente en el que cada venta de mano, cada contrato, se medía con números que ya no daban para cubrir los lujos. El varón, acostumbrado a manejar cifras que hablaban de expansión, sintió sobre sus hombros la presión de un mundo que cambiaba. No supo o no quiso adaptarse con la sensibilidad necesaria. Sus decisiones fueron continuistas, muchas veces tardías, con la impronta de quien heredó una manera de vivir y la mantuvo por inercia. En la soledad de su habitación, Augusta observaba cómo la Facenda se hacía más frágil. La costumbre de esconder el cuaderno se repitió en distintas oportunidades. Cada vez que la casa anunciaba ventas, cada vez que un nuevo nombre aparecía en la contabilidad como vendido o expulsado, ella sentía la urgencia de proteger las notas. Hubo instantes en los que consideró entregar el libro a alguien de confianza, depositarlo en manos de un sacerdote o de una autoridad que pudiera hacer algo con las palabras. Pero la idea siempre se disipaba al rozar la realidad. ¿Quién creería a una baronesa? ¿Quién abriría una caja de secretos si eso implicaba la ruina de una familia? El temor a desatar un escándalo que terminaría por perjudicar a los suyos la hizo callar.
Ese temor fue, en muchos sentidos, otra forma de complicidad. En 1879, una enfermedad se llevó a uno de los administradores de la fazenda, un hombre cercano que había sabido contar los números con pulso firme. La pérdida fue leída como un presagio por algunos y como una desgracia por otros. Para la Casa Grande significó reorganización, para la servidumbre un recordatorio de la fragilidad humana. Al calor de esa reorganización, el barón tuvo que empeñar reliquias y ceder terrenos. Se multiplicaron las escrituras de venta. Cuando el nombre de São Martinho apareció en la lista de propiedades en venta, nadie se sorprendió del todo. La fazenda, con todo su pasado de dominio, estaba por entrar en una nueva fase. Los años fueron moldeando conciencias y también creando juicios. En la iglesia local, el padre Venancio se convirtió en una figura que, desde su moderación pastoral, comenzó a hacer llamadas sutiles a la justicia. No eran sermones incendiarios, eran reflexiones sobre el cuidado al prójimo y la dignidad de cada vida. Sus palabras colaron en conversaciones privadas. Algunos las tomaron como consuelo, otros las escucharon con molestia. Fue justamente el sacerdote quien, en una de las mañanas de 1887, se acercó a la Casa Grande con una carta para Augusta. No llevaba juicio explícito. Llevaba una invitación a pensar en el modo en que la comunidad podía reparar lo que la historia había dañado. Augusta leyó la carta y se sintió pequeña ante la enormidad de la idea. Reparar. ¿Cómo reparar lo irreversible? En los meses siguientes, la muerte del barón fue un hecho que trastornó el equilibrio de la fazenda. No fue una muerte que borrara culpas ni que arreglara deudas. Fue un acontecimiento que dejó a quienes quedaban con la tarea de decidir qué hacer con la propiedad. Enrique, el hijo legítimo, asumió el control administrativo con una mezcla de pragmatismo y distancia. No había en él la pasión por defender un orden, pero sí un cálculo frío sobre lo que convenía. Vender tierras, sanear cuentas, repartir herencias. A la sombra de su figura, ni sumisa ni confrontadora, São Martinho comenzó a ser desmembrada como un cadáver que se reparte. Cuando se anunció la venta total de la fazenda, la comunidad sintió un temblor. Para algunos era la oportunidad esperada, para otros una pérdida que cerraba una etapa con la amargura de las cuentas finales. Las personas de la senzala, que habían vivido décadas en la proximidad del trabajo forzado, vieron la posibilidad de partir. Quiteria, que había logrado escapar años atrás, volvió en la memoria de muchos como ejemplo. Josefa, por su parte, tomó una decisión que pareció a algunos natural y a otros casi heroica. Se iría de São Martinho con su hija. La salida de Josefa y Benedita fue una escena que no admitió palabras grandilocuentes. No hubo discursos públicos ni despedidas oficiales. Hubo miradas contenidas, manos estrechadas a hurtadillas y una distancia que se marcó en el aire cuando la carreta emprendió el camino. Antes de partir, Josefa se acercó a la Casa Grande con paso mesurado. Se detuvo frente a Augusta, que la observaba con los ojos ya gastados por tanto mirar. No dijeron mucho. No hubo reproches afilados ni perdones entonados. Josefa sostuvo la mirada de la baronesa y en un gesto simple depositó en sus manos algo que llevaba consigo. Una pequeña bolsa con unas cuentas, un pañuelo, tal vez una nota. No era venganza ni gratitud, era la forma que tenía una mujer de decir con gestos que su historia seguiría sin pedir permiso. Augusta escribió en su cuaderno en las semanas posteriores a la partida de Josefa. Las manos le temblaban de forma distinta ahora. No era solo la edad, era la conciencia que la acompañaba con un peso nuevo. Abrió el cajón donde había guardado el libro tantos años y repasó las páginas con lentitud. Había fechas, nombres, anotaciones que se leían como informes de una maquinaria humana. Entre las notas, algunas frases sonaban como excusas. Era difícil, no supe, la costumbre pesa. No encontró en ellas consuelo, encontró más bien el asidero de su propio juicio. En 1888, cuando la Ley Áurea fue finalmente promulgada y la esclavitud se abolió formalmente, la fazenda vivió un día de puertas que se abrieron por primera vez con la solemnidad de lo irreversible. Las personas salieron con equipaje,
con maletas, con niños que habían sido criados en la proximidad del trabajo forzado. Salieron con una mezcla de alegría y desconfianza, porque la libertad, recién concedida, no se traducía automáticamente en sustento ni en tierra propia. Para algunos fue una liberación inmediata, para otros el comienzo de una vida donde la palabra libre debía aprender el significado de la autosuficiencia. Aquel año, después de la promulgación, la venta de São Martinho se cerró definitivamente. La contabilidad que había servido para justificar ventas y castigos fue consultada una última vez. El dinero cambió de manos y se hicieron cálculos rápidos sobre lo que correspondía pagar y lo que quedaba para la familia dueña. Enrique, en su papel administrativo, determinó una repartición que parecía obedecer a la lógica de quien restaba cuentas. Pago de deudas, pago a empleados, reparto de activos. Sin embargo, había un factor que la contabilidad no podía medir: la deuda moral. Fue en medio de ese movimiento, de cajas que se sacaban de los armarios y de legajos que se revisaban, que el cuaderno oculto reapareció. No fue una búsqueda planificada. Un criado menor, encargado de limpiar la habitación que otrora había sido del varón, abrió por casualidad el cajón donde Augusta, muchos años antes, había escondido su libro. La mano que lo sacó no fue temblorosa, fue la mano de quien no entendía la magnitud de lo que sostenía. El cuaderno, con las hojas gastadas, salió a la luz como si la casa en sí exhalara una verdad que no debía permanecer oculta. La noticia de aquel hallazgo llegó hasta Enrique, antes de que el libro cruzara la puerta del despacho. Lo abrió con la curiosidad práctica de quien es responsable por inventarios y archivos. Las primeras páginas le parecieron pertenecientes al diario íntimo de su madre. Fechas, apuntes sobre la cosecha, notas sobre la reorganización de la servidumbre. Fue avanzando con atención y luego, como quien deja de leer por un instante para entender, avanzó hacia el final. La última página estaba escrita con trazo menos firme, pero con una claridad tan brutal como una sentencia. Enrique no pronunció la frase en voz alta de inmediato. La leyó solo, entre el murmullo de la casa que se preparaba para dejar de ser lo que fue. La frase decía, en una lengua clara y sin adornos: lo que hicimos fue monstruoso. No era una súplica, no era una defensa. Era una constatación que no permitía ambigüedad. El hijo, que había vivido la seguridad heredada de una familia, tuvo por un instante la conciencia de lo que esas palabras significaban: la suma de decisiones que habían convertido vidas en números y que habían hecho de la fazenda un lugar donde la dignidad había sido sistemáticamente lesionada. No es fácil describir la secuencia que siguió a la lectura. Enrique caminó con el cuaderno hasta la sala, donde se discutían los asuntos de la venta. Allí estaban los apoderados, algunos vecinos y el sacerdote Venancio, que en esa mañana se había ocupado de cerrar las tareas pastorales con la misma moderación que había mostrado siempre. La presencia del padre, serena, fue un contrapeso. Enrique depositó el cuaderno sobre la mesa y, con un gesto que delataba la conmoción, explicó lo ocurrido. Hubo un silencio que duró más de lo habitual, el tipo de silencio que un país guarda cuando se enfrenta a recuerdos que no quiere ver. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la vista. El padre Venancio fue quien habló primero, pero no con tono acusador. Dijo que la historia no se solucionaba con la nota encontrada ni con las lágrimas que a veces parecen aliviar conciencias. Señaló que la lectura de ese cuaderno reclamaba una reparación que debía ser pensada con seriedad. Sus palabras no eran un veredicto, fueron una invitación moral. Enrique, frente al cuaderno y a la certeza súbita que lo atravesaba, tomó una decisión práctica que quiso convertir, con su torpeza, en la forma de poner en marcha algo que fuera más que un gesto simbólico. Ordenó que una parte de la venta se destinara a quienes habían vivido en la fazenda. No fue una suma que borrara el daño. Era, en el mejor de los casos, un inicio administrativo para reconocer un deber. La noticia llegó a Josefa por un cauce simple, un aviso, un intermediario, la promesa de que habría una entrega económica. Ella aceptó con la calma de quien no confía en las promesas,
pero que sabe valorar lo que puede servir para dar un techo y alimento a su hija. La entrega del dinero no tuvo fanfarrias. Se hizo en un despacho, con papeles y un contrato que pesaba con la formalidad que siempre acompaña a las transacciones. Benedita recibió la suma con manos que no temblaron. No era el reconocimiento de toda la injusticia. Era una porción de lo que la contabilidad permitió restituir. Josefa, que observaba con la mirada lisa de quien sabe que la vida no regala justicia por el gesto de otro, aceptó el dinero para comprar algo concreto, un pedazo de tierra pequeño en las afueras, un lugar donde sembrar y garantizar un poco de sustento. Fue un gesto práctico, menos épico que el sentido moral que la casa grande y la contabilidad parecían creer que había hecho. La comunidad, que había seguido esas noticias con interés y cierto alivio, no celebró triunfos. Hubo murmullo y hubo preguntas. ¿Era suficiente? ¿Podía una cifra saldar años de trabajo forzado y deseos aplastados? Las respuestas fueron, en su mayoría, insuficientes. Pero la entrega tuvo un efecto real. La partida de Josefa y Benedita ya no fue solo una fuga de la facenda, sino un camino trazado con algo de dinero y con la certeza de que alguna forma de retribución había comenzado. No borró el pasado, pero abrió una pequeña posibilidad práctica. Augusta, sin embargo, no vio en ese gesto la absolución de su conciencia. Cuando se enteró de la lectura del cuaderno y de la decisión de su hijo, no hubo alivio. Su mirada se volvió hacia las páginas que ella misma había escrito. Había pensado que su acto de esconder el libro y luego de dejarlo era una manera de preservar la historia para otro tiempo. No había previsto que ese otro tiempo sería usado como catalizador por su propia sangre. En sus anotaciones, las preguntas que había dejado eran ahora confirmadas por la lectura que alguien, fuera de su círculo íntimo, había hecho. La verdad se había mostrado sin pedir permiso. En los días que siguieron, la baronesa recibió visitas que no eran de cortesía. Llegaron testimonios, conversaciones cuidadosas, solicitudes de quien había sido desplazado o de quien había perdido algo que no era posible reponer. Entre las manos que se acercaron a ella estaba la de Benedita, ya una mujer joven, que no venía con acusaciones inflamadas, sino con una petición concreta, reconocimientos, tierra y la posibilidad de vivir con algo de autonomía. La escena entre las dos mujeres fue de una intensidad que no necesitó palabras largas. Josefa, presente, sostuvo el brazo de su hija como si su fuerza se repartiera en los gestos. Augusta ofreció lo que pudo. Facilitó documentos, habló con personas que conocía, solicitó que la parcela prometida se hiciera ejecutar. No buscó en ese momento limpiar su nombre. Buscó, quizá con la torpeza de quien no conoce otra forma de expiar, dejar algo tangible. Entregó parte del dinero, firmó lo que era necesario para que la pequeña propiedad quedara a nombre de Josefa y Benedita. Fue un acto administrativo que, por evidente que parezca, tuvo la dimensión de una reparación tardía. No borró los años de violencia, tampoco lo pretendió. Fue, en la medida de lo posible, una tentativa de enmendar, aunque consciente de que ninguna suma podía redimir la vida arrebatada. La partida definitiva de Josefa y Benedita ocurrió con menos dramatismo público del esperado. Se marcharon hacia el norte, con una carreta pequeña, y la certeza de que la libertad era también un trabajo por construir. Augusta las vio partir desde la casa, con los dedos apoyados en la barandilla de la galería. Escribió en su cuaderno en aquella tarde: no excusas, no justificaciones extensas, una nota de hechos y la presencia de la frase que ya había visto semana atrás en el mismo cuaderno, cuando Enrique la dejó sobre la mesa. Sus manos temblaban ahora no por la edad únicamente, sino por la conciencia que el tiempo iba imponiendo como castigo. El cuaderno fue devuelto por un tiempo al cajón donde había estado décadas antes, pero el hecho de que alguien lo hubiera leído dejó huellas. Ya no había espacio para la complacencia. Con esa lectura se había vuelto público, aunque en círculos cerrados, que las decisiones de la Casa Grande habían tenido consecuencias humanas que merecían reconocimiento. Los motivos que antes servían de justificación, costumbres, economía, falta de opciones,
se convirtieron en argumentos insuficientes a la hora de reabrir la historia. Augusta escribió en la última hoja del cuaderno en la mañana en que la fazenda cambió de dueño definitivamente. No fue una página larga, no buscó redenciones rimbombantes, la honestidad la obligó a la brevedad. Sus trazos fueron firmes por momentos, vacilantes en otros. Sabía que la tinta no iba a devolver vidas ni a borrar cicatrices. Sin embargo, sentía que la palabra escrita era el modo en que ella se miraba a sí misma y declaraba lo que había callado durante décadas. La frase que dejó fue sencilla. No pretendía absolver a nadie, ni era un intento de pescar compasión. Era la constatación de un hecho moral que, por su peso, exigía ser dicho sin atajos. Las semanas posteriores al cierre de la venta estuvieron marcadas por un intento de reorganización social. La fazenda, ahora en manos de nuevos administradores y con parte de su personal libre para tomar decisiones, empezó a experimentar transformaciones pequeñas pero significativas. Algunos de quienes trabajaban la tierra se hicieron con contratos de jornal. Otros partieron buscando empleo en ciudades cercanas. La Casa Grande cedió espacios y poco a poco dejó de ser ese epicentro incontestado de la región. No fue una conversión instantánea, pero el signo del cambio se percibió en los gestos cotidianos. Para Benedita, la partida significó la posibilidad de una vida distinta. Con los recursos que obtuvo, compró una parcela pequeña y se dedicó a cultivar para su propia subsistencia. No optó por la quietud. Trabajó la tierra con la disciplina que había aprendido en la fazenda, pero esta vez con la certeza de que su mano no estaría vendida a otra. Josefa, que había sido su madre y su sostén, se convirtió en la responsable de la administración de la parcela. Vivieron con modestia, pero con una autonomía que para ellas era nueva y potente. En las noches, cuando la calma permitía la reflexión, Benedita a veces releía palabras que conocía, las que Augusta había escrito y que, de alguna manera, habían sido el vínculo irónico entre las dos vidas. Augusta envejeció en la percepción pública como la imagen de una mujer que había sido parte de un sistema y que al final había intentado poner algo de luz sobre su propia responsabilidad. Su nombre dejó de ser una simple referencia a la Casa Grande. Se volvió a mencionar en algunos círculos como la mujer que anotó en secreto y que dejó una última frase que, al ser leída, forzó al hijo a actuar. No fue una absolución. La gente de la fazenda lo entendió así. Las palabras no borran tiempos. Pero sí, a veces crean una posibilidad para que las cosas se nombren y se reparen. En una de las últimas entradas que escribió en el cuaderno, ya quebrado por los años y con la tinta que había perdido parte de su brillo, Augusta hizo una nota que recogía una reflexión. La acumulación del silencio termina por convertirnos en parte de aquello que criticamos. No fue un pedido de perdón público, fue una constatación personal, y, aunque pareciera insuficiente, para ella tuvo la intensidad de una confesión íntima. La frase final, repetida en la última hoja que ahora se tocaba con el respeto de quien conoce el valor de la memoria, quedó sin añadidos. Lo que hicimos fue monstruoso. Hubo quien, al leer aquella última frase en voz alta en una reunión de pueblo, esperó lágrimas dramáticas y peticiones de perdón sostenidas. No llegó nada de eso. Quienes la conocían de cerca supieron que la escritura de Augusta no compensaba ni justificaba nada, pero también supieron que esa escritura había empujado a su hijo a tomar una decisión administrativa que permitió, por primera vez, que alguien como Josefa ocupara un lugar con tierra propia. Fue, en esa medida, un acto práctico que no borró el pasado, pero sí abrió un camino para el futuro. El cuaderno fue depositado, luego de la lectura que sacudió la Casa Grande, en manos de la parroquia local. El padre Venancio, consciente de que el documento era más que papel, lo cuidó con un respeto que tenía la forma de un archivo de memoria. No permitió que lo convirtieran en objeto de exhibición. Para él, la tarea era otra, salvaguardar lo que pudiera servir para que la comunidad no olvidara. El libro se conservó con el propósito de que no se perdiera la evidencia de lo que se había vivido allí. Los años no borraron la marca de lo sucedido,
Tampoco la repararon por completo. Lo que sí hicieron fue transformar la fazenda y la región en un lugar donde la palabra memoria empezó a cobrar forma en acciones concretas. Reuniones para discutir la historia local, intentos de registrar los nombres de quienes habían vivido allí sin voz, proyectos pequeños para apoyar a familias que habían quedado en situación precaria. No fueron grandes instituciones ni actos heroicos. Fueron medidas mesuradas, paciencia y trabajo cotidiano que intentaron, con humildad, restituir lo que era posible. La última imagen del cuaderno, antes de su reposo en la iglesia, fue la de la hoja final cerrándose con la frase que guarda el peso de la confesión. Y la última imagen que quedó de Augusta fue la de una mujer que, sentada en la galería, miraba los surcos de tierra donde durante años se había hecho el trabajo ajeno. No existió un momento de catarsis ruidosa. Existió, en cambio, la quietud de la comprensión tardía. Ella no consiguió devolver lo que se había perdido, pero convirtió la palabra en un testimonio que obligó al menos a reconocer. La partida de Josefa y Benedita dejó huellas en varias direcciones. Josefa, con su tierra, plantó lo que pudo. Benedita, con su esfuerzo, logró que sus hijos crecieran con la idea de que el trabajo podía ser libre y remunerado. No fue una victoria total, fue una conquista cotidiana, por la que pagaron sudor y cuidado. Sus historias quedaron en las memorias de quienes las conocieron y en las páginas de un cuaderno que, legado a la parroquia, pasó a formar parte de los archivos de la comunidad como un recordatorio de que la memoria debe ser preservada para que la historia no repita sus peores formas. En una tarde templada, muchos años después de la compra de la parcela, Benedita regresó una vez a São Martinho. No buscó reencuentros epopélicos, solo quiso ver el lugar donde había pasado su infancia y entender cómo las cosas podían transformarse. Caminó por los surcos que ahora pertenecían a distintos dueños. Reconoció la casa grande, ahora con menos aposentos elegantes, pero todavía imponente. Visitó la iglesia y ante la tumba del padre Venancio depositó una flor. En la caja del archivo miró por un instante el cuaderno de Augusta. Supo que la última hoja había sido leída muchos años atrás por alguien que no era ella, pero que ese gesto de lectura había permitido que su vida tomara una forma distinta. No hubo reconciliaciones espectaculares. Hubo, en cambio, labores de reparación lenta y cotidiana. Y hubo una enseñanza que resistió. Las palabras, cuando se escriben con la verdad, pueden abrir pequeñas puertas que la maquinaria del poder dejó cerradas durante demasiado tiempo. Esa enseñanza quedó también como aviso para los que vendrían después, que la memoria es un deber y que la justicia demora, pero en ocasiones se inicia con un acto mínimo de responsabilidad. Al final, la última página del cuaderno, la que tanto tiempo había permanecido oculta, no fue capaz de cambiar el curso total de la historia. No tenía ese poder, pero sí logró que algunos gestos se hicieran posibles. Una entrega económica que sostuvo un comienzo, la visibilización de nombres que la Facenda había intentado borrar, el testimonio conservado en una parroquia para que la comunidad no olvidase, y tal vez lo más importante, obligó a mirar de frente a quienes, como Augusta, habían formado parte de la maquinaria y que por primera vez no pudieron ya escudarse en la ignorancia. La baronesa murió tiempo después, con la conciencia filtrada por la escritura y por la realidad que la rodeaba. No fue una muerte que borrara la complejidad de su figura. Dejó una vida con contradicciones, con gestos de cuidado y con omisiones graves. Para algunos, su cuaderno sería siempre una prueba de cobardía. Para otros, un rastro de humanidad tardía. Ninguna etiqueta alcanza a comprender la totalidad de lo humano. Lo que perduró, sin embargo, fue el registro. Las palabras en tinta que, al ser leídas por alguien en 1888, forzaron a que la comunidad se hiciera cargo, al menos en parte, de lo que en siglos pasados se había convertido en costumbre. La última estampa que quedó fue la de las manos de Josefa sobre la tierra que ahora poseía. Las manos de Benedita que cuidaban la siembra bajo un cielo que las liberaba. Y la imagen final que quedó de aquella casa grande fue la de un edificio que, con el tiempo, perdió la exclusividad de la voz. El cuaderno, por su parte,
fue depositado en un lugar seguro, no para ocultarlo, sino para que la memoria tuviese un refugio. Allí, entre otras cosas, quedó la frase que había detonado una mínima reparación: lo que hicimos fue monstruoso. Si esta historia te ha conmovido y crees que merece ser recordada, compártela y comenta qué parte te ha impactado más. Que la memoria siga siendo un acto colectivo. Recordar es también una forma de justicia y de cuidado hacia quienes vivieron en silencio,